Un cordial saludo a las personas que acá nos están sintonizando. Les habla Ivo Hernández en este su espacio Ivo Caracas y venimos a comentar algunos de los hechos que están sucediendo en la política internacional y esperamos poder continuar haciéndolo con su venia si esto le interesa. Por favor, recuerde, si lo que va a escuchar de alguna manera le motiva, márquelo con la campanita, adscríbase al canal que acá pretendemos hacer lo mejor posible para nuestros suscriptores. Venimos entonces con el tema hoy del DOGE. ¿Qué es esto del DOGE? El Departamento de Eficiencia Gubernamental que estaría planteando la administración de Donald Trump a través de Elon Musk, el millonario que ahora se ha dedicado a un tema que, por cierto, Latinoamérica conoce muy bien, como es la reforma del Estado. Aquí hay varias cosas que quisiéramos nosotros recortar, entrarle un poco en materia para que se pueda comprender, porque esto no es nuevo, no lo es en Latinoamérica especialmente, tampoco lo es en los Estados Unidos, y es una cosa que casi todo el mundo dice de boca que va a hacer, pero se ha traducido muy pocas veces en hechos contundentes. ¿Cuál es la reforma del Estado? Todos nuestros países se rigen bajo una forma de Estado, que es la administración de los servicios públicos y de una cantidad de instituciones que se crean para la administración de la sociedad y todo ello. Entonces, muy importante acá entender, partiendo de las declaraciones que ha dado el propio Elon Musk, como él lo ha definido, que la burocracia se ha vuelto el cuarto poder ilegítimo del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que a la rama ejecutiva, a la rama legislativa, a la rama judicial, se le ha añadido una rama, y él lo llama ilegítima, que es una especie de crecimiento o de muñón que le ha ido saliendo a los estados. ¿Cuál es el poder burocrático? La palabra burocracia, para que usted esté claro, es un constructo que se viene haciendo relativamente desde el siglo XVIII con más o menos la misma intención, que es decir, buró, oficina, y kratos, la vieja palabra griega del poder. Sería el poder de las oficinas o el poder de la administración pública. Ya hay textos en Francia que desde el siglo XVIII vienen acusando lo que es eso. Contemporáneamente muchos universitarios la conocen por lo que dijese Max Weber en su libro Economía y Sociedad, cuando distingue a la burocracia como una de las formas de dominación de parte del Estado. Ahora, lo importante para nosotros es lo que viene acá con este Departamento de Eficiencia Gubernamental. ¿Por qué? Porque, repetimos, cuando vemos la acción de lo que ha sucedido recientemente, en particular el ataque que se hizo o la toma agresiva de la así llamada Oficina para el Desarrollo Internacional, que es la USAID, estoy mirando justamente mis notas para poder traducírselas de la manera adecuada. Cuando vemos la toma como se ha hecho esto, tenemos los antecedentes directos de cuando Elon Musk compró Twitter. Muchas personas han olvidado. En el momento en que el sujeto tomó Twitter, lo tomó prácticamente, como se dice en la empresa privada, de una forma agresiva, y tomó todas las instalaciones e inhibió a la plantilla de trabajadores que estaban allí de muchos accesos a la información, no fuese a ser que o bien dilapidasen los documentos, los publicasen, los borrasen, etc. Con el aprendizaje de todo eso, lo que hemos visto ahora en la intervención de esta Oficina de Ayuda Internacional USAID ha sido algo parecido, pero por supuesto perfeccionado. ¿Por qué perfeccionado? Porque tiene varias cosas de las cuales hay que aprender. Primeramente, notamos el ataque rápido de tres de los grandes vértices que se manejan acá, cuál sería recursos humanos, el aspecto financiero y de erogación de finanzas, y lo que tiene que ver con la particularidad de informática de esa institución. Eso fue tomado, pero a la vez Musk trae una cosa nueva que muchas personas no contaban dentro del repertorio de herramientas que pudiera tenerse hace unos años. ¿Cuál es? Un chatbot de inteligencia artificial que ellos han llamado GSA. Este GSA es precisamente eso, un chatbot, una fórmula de inteligencia artificial que no está acoplada a los servicios comunes, no está acoplada a ChatGPT, no está acoplada tampoco a Grok, no está acoplada a Gemini. Ninguna de ellas. Es una plantilla independiente y se ha utilizado para eso, además de una cantidad de personas jóvenes. Ahora se dice y se está haciendo la analogía con Elliot Ness y los Intocables en cuanto a que se han traído una cantidad de personas no adscritas al sistema, mayormente jóvenes, gente del área de la computación, de la informática, para intervenir esto. Les decía sobre el DOGE, que es una cosa bastante interesante, la fórmula como se está haciendo, pero no es novedosa. Y quería, a propósito de ello, primeramente recordarle lo que ha sido esto de las reformas del Estado. Latinoamérica, por ejemplo, ha tenido a trancas y a barrancas, a veces por iniciativa propia, a veces porque los organismos multilaterales la han forzado, ha tenido que producir tales reformas. Es decir, cuando se produce las reformas estructurales, a las cuales luego del default mexicano, para quien recuerde la deuda mexicana 19
1982, cuando se declara la improcedencia de pagos, ya no, algunos países dicen no pueden pagar la deuda, hay que reestructurarla. Pues los organismos multilaterales entraron entonces a proponer sistemas de pago y con ello, como eran los grandes representantes de acreedores, empezaron también a crear una cantidad de demandas de cómo se debía administrar los gobiernos en Latinoamérica. Y por eso llegó aquello que se llamaba el consenso de Washington, que lo publicó, se tomó un paper de un profesor llamado Williamson, y eran unos 10 puntos, y entonces se decía que eso había sido en concreto. Realmente era un poco más complejo todo, pero sí se podía decir que había dos grandes vertientes en estas medidas. Las medidas que se podían pasar por decreto, porque eran medidas que casi todas monetarias, para atacar el fenómeno de la hiperinflación que consumía Argentina, Brasil en esos momentos particularmente, y luego las medidas de reformas estructurales, es decir, lo que tiene que ver con los engranajes del Estado, para lo cual se necesitaban las aprobaciones de los parlamentos. En Latinoamérica, repetimos, con idas y venidas, esto tuvo más o menos éxito. Les digo así a vuelo de pájaro porque anoté en mis hojas algunas que recordé. Recordé el Plan Austral de los argentinos, el Plan Cruzado de Brasil, México tuvo el llamado Pacto de Solidaridad Económica, Chile tuvo también, creo que se llamaba la Agenda de Modernización del Estado, la tuvieron, eso fue al comienzo del año 2000 algo, Perú tuvo, Colombia tuvo, es decir, toda Latinoamérica ha pasado por esto. Los norteamericanos también. De otra manera, porque acá, fíjense ustedes, y esto es importante, el enfoque no es el mismo. El enfoque en Latinoamérica era casi siempre tratar de quitarle al Estado de donde se había metido, porque los estados latinoamericanos son hipertrofiados y han metido mano en cosas en las cuales uno se pregunta si un Estado tendría que haberlo hecho. Estoy hablando desde administrar hoteles, cosas absolutamente superfluas, se pudiera decir, en torno a lo que sería la administración de un Estado. Entonces la gente metía mano en todas partes, lo cual hacía proclive esos estados a la corrupción. Entonces, pasando al caso de Norteamérica es distinto porque, repetimos, en Latinoamérica era más reformar aquellas cosas donde el Estado no debería estar metido y privatizar esas cosas, venderlas, sacárselas de las cargas del Estado. En Estados Unidos es más bien áreas en donde el Estado debe reducir su presencia o debe hacerla mucho más eficiente. Y eso es más que todo lo que se han presentado. Les voy a poner en pantalla rápidamente algunos de los planes que se han hecho. Esto es a vuelo de pájaro, no es exhaustivo, pero sí es importante para darnos una idea de lo que se está haciendo ahorita con Donald Trump y el señor Elon Musk. Fíjense ustedes, lo vemos en pantalla. Está el primero, que es Reinventing the Economy. Esto lo hizo la administración de Bill Clinton y Al Gore, y se hicieron aquellas cosas que se llamaba el Government Performance y Result Act. Eso es la fórmula de cómo el gobierno se debía manejar y el acta de los resultados. Luego, en los años 90, también se habló de la Federal Reforma Administrativa y de Contrataciones Públicas. Luego, el 11 de septiembre da un viraje, y en este caso ya no es tanto para reducir al Estado, sino para darle competencias extraordinarias. Es decir, se le aumentó más bien su capacidad. Luego viene, en la era Obama, la llamada reforma del sistema de salud. La gente lo llamó Obamacare, Medicare, todas esas cosas. Y ahí va una cosa, fíjense, muy importante. Ahí vamos a ver el nacimiento del US Digital Service. Eso se hizo alrededor de 2013-2014, tratando justamente de apuntalar la eficiencia del sistema de Obamacare, que con el Healthcare Gov y todas esas cosas que se trataron de hacer no funcionó muy bien. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque seguimos adelante y ya verán cómo vuelvo nuevamente a este punto. Luego tenemos la reforma fiscal de regulaciones. Esto lo hizo Donald Trump para reducir impuestos 2017. Luego hay unas reformas de modernización digital y de eficiencia gubernamental y todo ello. Pero cuando vemos, y por eso les decía, ese US Digital Service del 2014, es que nos vamos a topar con que el decreto del DOGE, este Departamento de la Eficiencia Gubernamental, es una de las primeras decisiones que toma Donald Trump, es uno de los primeros decretos que firma, y además lo hace como una extensión de justamente de esta institución que había creado Obama, que es el US Digital Service, que cuenta con una cantidad de personas adscritas a la Casa Blanca y con presupuesto. Entonces, el DOGE se establece como una especie de ampliación de todo ello. Vale saber, cuando vemos entonces que tenemos tengo por acá justamente el acta con que se mueve el DOGE, y se las leo textualmente. Esto fue hecho en los primeros decretos. Ya para el 6 de febrero se reforma, pero igual dice lo mismo. Fíjense ustedes, dice acá: la oficina ejecutiva del presidente establece o reorganiza la entidad del US Digital Service,
como US DOGE Services, es Department of Government Efficiency, del Departamento de la Eficiencia Gubernamental. Lo que estamos viendo entonces es algo que va a ser motivo de discusión, muchas otras oportunidades. Vamos a ver si este Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ha prometido expandirse y atacar nódulos en donde la burocracia ha sido precisamente ya hipertrofiada al punto de no ser eficiente, si este DOGE va a poder hacerlo. Un pie de página final y les digo algo, esto no nació tampoco de la nada. Hay que citar el llamado Ministerio de la Desregulación de Argentina, lo tengo por acá justamente el nombre, porque es muy importante. Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lo está regentando Federico Sturzenegger. Esa es una idea también de reforma del Estado y que ha ayudado o ha coadyuvado a la administración Milei a que puedan lograrse números negros en torno al equilibrio fiscal. Es decir, Argentina saliendo de un pasado de perpetuos endeudamientos permanentes y déficits fiscales que la persiguen, pasando entonces a una etapa en la cual se va saneando la economía. Ello no ha sido ajeno al radar de Musk, que ha visto todo esto y que ha sintonizado perfectamente con esta idea. Vamos a ver si de la teoría a la práctica se logra algo. Es Ivo Hernández quien les habla. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Si esto le motiva, le gusta, atento con la campanita, que vendremos con más informaciones y más noticias que pretendemos comentar. Muchas gracias.